En pantalla completa y se ve. ¿Se ve todo? Bien, podemos empezar entonces. Bueno, Perfecto. pantalla compartida, empezamos. En esta semana hablaremos del lenguaje de la arquitectura, o para ser más precisos, creo que es necesario decir de un aspecto determinado del lenguaje de la arquitectura. Si hay alguien que es nuevo en este grupo, que no estuvo la semana pasada, comento que esta serie de charlas, de presentaciones, constan fundamentalmente de reflexiones que yo considero que son muy personales, que son emanadas de clases teóricas que doy a mis alumnos de proyecto. El tema de hoy, el tema del lenguaje de la arquitectura, es uno de los temas que más me interesan tanto arquitecto y docente. De hecho, como docente es uno de los temas en los cuales hago mucho hincapié. Mis alumnos podrían decirles eso sin ninguna duda. La semana pasada terminábamos la primera presentación con esta imagen y con esta cita de Viollet-le-Duc, que decía que la primera condición para diseñar es saber lo que tenemos que hacer. Saber lo que tenemos que hacer es haber tenido una idea, y para expresar esta idea necesitamos principios, es decir, fundamentos, y una forma, es decir, una gramática y un lenguaje. Fin de la cita. Al igual que la semana pasada, cuando buscábamos una definición sobre arquitectura, permítanme recurrir brevemente a la definición oficial que proveen los diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española define la gramática como la parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua y la forma en la que estos se organizan. Y yendo un poco más allá, habla de que es el arte de hablar la lengua y de escribirla correctamente. Correctamente. Esto es una cosa que es interesante, que desde todo punto de vista plantea ciertas expectativas que no quedan definidos, al menos en forma tácita, en la definición. Con respecto al diccionario inglés, la definición es un poco más detallada, pero básicamente coincide en lo esencial con la definición en castellano. La semana pasada veíamos, con respecto a la definición de la arquitectura, que había una diferencia un poco más importante entre el castellano y el inglés. Para los francófonos decidí que solo limitaba a 2, así que me disculparán si nos mantenemos con solo 2 definiciones. Por otro lado, el lenguaje, el diccionario castellano lo define como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sistemas de signos, y también como un conjunto de señales que dan a entender algo, es decir, como un código. En inglés, aunque nuevamente la definición parece ser un poco más amplia, en ambos diccionarios coinciden que el lenguaje es un sistema de signos y de símbolos que están sujetos a ciertas reglas de combinación y de transformación. No es, les digo, quizás les llame la atención esto de las definiciones por el diccionario, no es mi costumbre de tener siempre la definición por los diccionarios, pero me parecía que eran importantes ponerlas para empezar a que podamos hablar siempre de lo mismo y poner las cosas en contexto. Independientemente de lo que digan los diccionarios, y sin contradecirlos en lo más mínimo, mi punto de partida, porque siempre hay que poner un contexto, es considerar el lenguaje como un código, un sistema codificado de transmisión inteligible de pensamientos, ideas, impresiones, sensaciones, emociones, todo el tipo de transmisión que se puede hacer a partir del lenguaje, que nos permita luego explicar esos símbolos, esas impresiones, esas ideas, explicitarlos, intercambiarlos en una infinidad de formas y formatos, que a su vez generan nuevas formas de combinar, de fundir en el sentido de mezclar, y de transmitir a través de ese lenguaje o de otros que van surgiendo a partir de esa comunicación. De esta forma, el lenguaje, entendido quizás en forma abstracta o genérica, se expande de forma ininterrumpida, incesante, generando cada vez más lenguaje. Uno más rico en ideas y en contenidos y formas, un lenguaje que se hace cada vez más y más complejo. Seguramente Venturi diría que se hace más complejo y contradictorio. Y digo esto porque aquí quisiera permitirme una nota al margen para comentarles, un comentario así casi como de mesa de café, que había leído este libro de Venturi cuando era estudiante, en los años 80, y debo reconocer que como estudiante que era, lo entendí poco y muy mal, ¿no?
y seguramente atraído por leer cosas nuevas, y quizás por otro tipo de arquitectura que la que ofrece Venturi, o que la que planteaba Venturi, nunca me interesó, nunca me animé a abrirlo de nuevo, ¿no? A volver a leer el libro. Pero hace poco encontré una copia de la primera edición en inglés y decidí empezar a hojearlo, y debo decir que es un libro absolutamente fascinante. La arquitectura de Venturi sigue sin convencerme personalmente, pero el libro es una verdadera maravilla. Solo pude leer una parte porque lo interrumpí para empezar a preparar estas charlas, pero honestamente lo recomiendo a cualquiera que se interese seriamente en la arquitectura, y sobre todo en la arquitectura como una forma de pensamiento y de construcción de ideas y de expresión intelectual de esas ideas. Verdaderamente es una joya de la literatura arquitectónica que en su momento, reconozco, no lo entendí en lo más mínimo o en seguramente lo más básico. Bueno, luego de este breve excursus, del cual habrá uno o dos más a lo largo de la presentación, retomamos el tema principal, hablando del lenguaje como una forma de entendernos y comunicarnos que rige nuestras transacciones. Existen lenguajes artísticos, matemáticos, científico, legal, económico, emocional, sensual, erótico, filosófico. Podemos encontrar todo tipo de lenguajes, y todos estos están presentes en nuestra cotidianeidad, aunque nosotros no nos demos cuenta de ello. Estamos constantemente sujetos e inmersos en un mar de lenguaje o en un mar de lenguajes de todo tipo. Si el lenguaje es la base de nuestras transacciones, como decía recién, también lo es de nuestras reacciones, aunque cada individuo o cada cultura reaccione de forma distinta ante los estímulos que provienen de esas formas de comunicar. Cada una de las artes, por ejemplo, tiene su propio lenguaje. La literatura es un ejemplo. La materia misma de su quehacer está constituida de palabras. Palabras que se agrupan en frases y en estructuras gramáticas más complejas y variadas, con las cuales desarrollamos y transmitimos ideas, pensamientos, sensaciones, emociones. Y a veces, más allá de las palabras, la literatura, que depende de las palabras, recurre a estructuras gráficas para reafirmar o quizás para complejizar su propio lenguaje, algo que es típico de todas las disciplinas que dependen de un lenguaje. Por su parte, la pintura y la escultura tienen su propio lenguaje, hecho de formas, colores, texturas, luces, sombras, llenos y vacíos. Y la música también tiene su propio lenguaje, hecho de sonidos y de silencios, de sonoridad, de timbres, de escalas y un montón de otras cosas que seguramente los que saben de música podrán decir con más claridad y con más conocimiento. Lo mismo sucede en las artes escénicas, el cine, la publicidad, la moda. No vamos a alargar esto porque creo que la idea se entiende y es algo que todos sabemos muy bien. Vivimos rodeados de lenguajes que a veces entendemos lo que nos quieren transmitir, lo que nos quieren decir, y a veces no. Algunas disciplinas incluso necesitan recurrir a un sistema de notación codificado, una notación gráfica, generalmente, o escrita, para poder desarrollar o plasmar la propia obra, o para poder transmitirla a aquellos que la van a interpretar. Esto también permite la reedición de la obra, es decir, que la materia misma del lenguaje expresivo de estas disciplinas, la música o la danza, por ejemplo, queda registrada. La música, la notación coreográfica son ejemplos muy claros de cómo se transmite a través del papel y de signos gráficos y escritos lo que se representa a través de una materia prima distinta que la del signo escrito, el signo plasmado en el papel. Pero estos lenguajes gráficos, de notación gráfica, también son un lenguaje en sí mismo, es un lenguaje dentro del lenguaje mismo de cada una de estas disciplinas. Aunque no escuchemos los sonidos, una partitura musical, por ejemplo, revela muchas cosas que ya desde su representación gráfica nos permite identificar características que son muy, muy claras. El lenguaje clásico, por ejemplo, de una obra clásica del período clásico, Mozart, por ejemplo, o más tarde Beethoven, o el contrapunto del tango o del jazz, son buenos ejemplos.
Esto, sobre todo para los que pueden oír la música con solo mirar una partitura, que no es mi caso. Mi conocimiento de la música es muy limitado y sinceramente no puedo darme la más mínima idea de cómo sonaría todo esto, salvo que empiece a tocar las notas en algún instrumento. Que la arquitectura es algo que cree que es un lenguaje, es algo que creo que nadie se atrevería a cuestionar. De hecho, aunque ignoro la experiencia personal de cada uno de ustedes, me atrevería a decir que no fue o no es muy diferente a la mía. En mi caso, al menos, se nos hablaba del lenguaje de la arquitectura desde el momento en el cual atravesábamos el umbral de la escuela o de la facultad. Un umbral que separa la arquitectura de la realidad del mundo externo, como si por el simple hecho de haber ingresado a ese otro mundo, ya fuéramos capaces en un instante, por un efecto de ósmosis instantánea, de entender los entresijos de ese lenguaje. Al menos a mí me sucedió que básicamente tenía que saber de qué se trataba la arquitectura en los primeros 15 minutos de haber entrado a la Facultad de Arquitectura, algo que, no viniendo de un medio relacionado con la arquitectura, yo no tenía la más mínima idea. No me refiero, por supuesto, aquí al lenguaje técnico, al léxico que usamos los arquitectos, hablando de cielos rasos y cubiertas en vez de techos, como la mayoría de la gente, o de vanos y aberturas en vez de puertas y ventanas, también como la mayoría de la gente. Por supuesto estoy exagerando, no espero que me tome muy en serio, pero es un poco así, ¿no? Tenemos nuestro propio jargon, nuestro propio léxico, que es más complejo que el que utiliza la mayoría de la gente. Y tampoco me refiero al léxico vocabulario de términos que poco a poco vamos aprendiendo, como arquitrabe o arbotante, o la infinidad de materiales que no conocíamos previamente. Me refiero al otro lenguaje, al lenguaje que no es fácilmente aprehensible, que no es entendible inmediatamente, porque es muy difícil de transmitirlo. Quizás porque no haya o no pueda haber una forma establecida de codificar este lenguaje. Para aquellos que se interesen en este tema, casi como un excursus nuevamente, recomiendo un libro escrito por Andrea Simich y Val Worke de la Universidad de Cornell, libro que descubrí hace poco y que lleva unos pocos años de ser publicado. Lo recomiendo sobre todo para estudiantes y jóvenes arquitectos, pero también para docentes, y especialmente para aquellos que enseñan proyecto, diseño o introducción a la arquitectura en los primeros años de la carrera. Es un libro muy bien preparado y muy cuidadoso, y que trata de uno de los temas que creo que son importantes para todo estudiante o todo profesional que se interese en lo que sería una idea de la arquitectura sin estar muy al tanto previamente. Pero no es de este lenguaje del que voy a hablar, ¿no? Lo traigo a colación porque es un libro que se llama El lenguaje de la arquitectura, pero no habla realmente del lenguaje de la arquitectura, habla de cosas relacionadas a la arquitectura, fundamentales de la arquitectura. Tampoco quiero hablar del lenguaje entendido como una manifestación temporal, es decir, el que estudia, analiza o promueve las características expresivas del lenguaje de una determinada época, como el lenguaje clásico, el famoso libro de John Summerson, o el lenguaje de la arquitectura moderna, el posmoderno, o tantos otros que los precedieron y los que vendrán uno tras otro a lo largo del tiempo. El lenguaje de cada uno de estos periodos es específico y particular, y es una forma, como decía el diccionario, una manera de expresar la arquitectura, pero no quiero hablar de este tipo de cosas. Yo lo que quiero hablar, en realidad, es algo más básico y elemental. Tan básico que a veces nos pasa bastante desapercibido. Stéphane Mallarmé, uno de los poetas conceptuales más importantes del siglo XIX, decía que para escribir las ideas son necesarias, son esenciales. Y es algo esto que nadie, yo al menos, no me atrevería a poner en duda. Pero Mallarmé decía, la poesía se hace con palabras. Palabras. Sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, todo tipo de palabras, son la materia misma del lenguaje escrito y obviamente de la literatura y de la poesía. Esto es lo que a mí, en tanto arquitecto y docente, verdaderamente me interesa. Las palabras de la arquitectura, o mejor dicho, el equivalente a las palabras, ¿no? Algo tan elemental pero también universal,
y atemporal. Para mí, poder definir, poder encontrar las palabras de la arquitectura constituyen la esencia o la materia prima de la arquitectura, lo que permite desarrollar y plasmar ideas. Decía la semana pasada que mis clases teóricas son participativas. Y estas charlas salen un poco de mis clases teóricas. Cuando abordo este tema de las palabras de la arquitectura con mis estudiantes, es decir, cuando les pregunto cuáles creen ellos que son las palabras del que dispone la arquitecto, para escribir el proyecto, sospechan que espero respuestas sofisticadas, nada que sea muy obvio. Siempre hay un momento de tensión, de duda, a ver quién se anima a decir algo, y luego de pensar un poco, siempre hay alguien que se anima, y curiosamente, a menudo la primera respuesta que surge es la luz. Algo pertinente, evidentemente, luego de haber escuchado minutos antes, o en otra oportunidad, la famosa definición de Le Corbusier de la que hablábamos la semana pasada. Y está muy bien que pensemos en la luz como la materia prima de la arquitectura. Es uno de los elementos mágicos de los que disponemos en arquitectura. Pero la luz, aparte de ser materia prima, existente y disponible, debe ser revelada. Y eso, ¿cómo se hace? No es tan fácil entender cómo se hace para revelar la luz. ¿Cuáles son los mecanismos o los elementos que nos permiten guiar y moldear la luz para que se revele como una materia prima esencial de la arquitectura? Materia prima que además puede generar un sinfín de cualidades o atributos como la transparencia, la translucencia, opacidad, reflectividad, revelar texturas, materiales, en fin, hay muchísimas posibilidades. En mis clases teóricas, a veces se tarda más, otras se tarda menos, pero invariablemente, tarde o temprano, llegamos a establecer que el equivalente a las palabras del lenguaje escrito son, en la arquitectura, al menos yo voy llevando a los estudiantes hacia ahí, son los elementos más básicos. Muros, columnas, techos, pisos, y también las infinitas combinaciones posibles entre ellos, sus cualidades y sus características. Decía antes que los elementos básicos de la arquitectura son un tema que me interesa, quizás intuitivamente desde siempre, pero en forma más consciente la fui desarrollando yo en proyectos de arquitectura y también a través de mi actividad docente. De hecho, este interés por los elementos básicos, considerados como las palabras con las que escribimos los proyectos, quedó reflejado en el título de la primera vez que fui invitado a dar una conferencia, esto fue 30 años atrás, que en ese caso fue sobre mis propios trabajos como arquitecto, proyectos, una actividad que hoy lamentablemente está en el freezer debido a mi dedicación docente exclusiva. Bueno, en aquel momento titulé la conferencia Stories of Walls, Columns and Roofs, historias de muros, columnas y techos, o cubiertas, como ustedes prefieran. Y en esa conferencia presenté proyectos de concursos en los que había participado, y en los que exploraba el rol que los elementos de la arquitectura tenían o tienen en la organización del edificio, pero sobre todo en el desarrollo y en la concreción de las ideas. Quizás por esa razón, por ese interés que tengo de hace 30 años, o quizás un poco más, me dio mucho placer cuando una autoridad en todo sentido, como Rem Koolhaas, dedicara un proyecto de investigación y exposición precisamente a los elementos de la arquitectura. Esto fue en 2014, nada menos que en la Bienal de Venecia, el escaparate más importante para la propagación de ideas, sobre todo si son innovadoras o de avant-garde. Por supuesto, el trabajo de Koolhaas y de sus colaboradores adquiere una escala y una dimensión casi enciclopédica, y tiene una profundidad y una amplitud muy distinta y mucho mayor a lo que yo planteo. Pero mi placer, lo digo entre comillas, fue ver que alguien, respetado por su aporte teórico a la arquitectura, dedicara un trabajo de exposición a lo que yo llamaría que es el ABC de la arquitectura, el que a menudo se sobreentiende y que no recibe la atención y la reflexión que merece.
De más está decir, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me pasa con mis colegas, desde entonces, desde que Kohlhaas hizo esta exposición, legiones de arquitectos y docentes están hablando de los elementos de la arquitectura. Tenemos la fortuna de que Kohlhaas nos ha reabierto los ojos y reconducido la mirada hacia un tema tan importante. Pasemos entonces a los elementos del lenguaje, el tema central, el lenguaje de la arquitectura y los elementos básicos que la componen. Decía que eran las columnas, techos, muros. Las columnas pueden tener diversas formas o pueden ser de distintos materiales, pueden estar limitadas a tener un rol estructural, o pueden ritmar y modular el espacio, agruparse, alinearse, sobreponerse para crear pantallas, o hacerlo desplegándose, convirtiéndose en un híbrido entre esqueleto estructural o muro perforado, para poder asumir la imagen misma del edificio. Los muros también pueden ser portantes, o pueden ser divisorios, o ser el cerramiento mismo que protege al edificio, el interior del edificio, o puede servir también como un marco, definiendo un aquí, o de este lado de acá, distinto de allá, del otro lado. Un rol que es muy poderoso en muchos de los muros. Puede servir también, los muros también, pueden plegarse, o pueden curvarse, deformarse en infinitas formas, ser ejecutados en infinitos, bueno, no tan infinitos, pero en muchos materiales distintos. Y lo mismo puede decirse de los techos. Sobre todo los techos cuando toman protagonismo para definir un lugar, como en el caso de la Plaza de Sants, de Piñón y Bioplana, o pueden levitar, o pueden definir un espacio exterior, o pueden comprimir y expandir el espacio interior. Me estaba yendo muy adelante. Los pisos también, por ejemplo, pueden adherirse a la topografía, una topografía suavemente ondulada del lugar, como en la casa de la Villa Carré de Alvaralto, o limitar sutilmente sobre la majestuosa horizontalidad de la pradera, equivalente a la de la Pampa, como en la casa de la Farmhouse House de Mies van der Rohe. En fin, no es mi intención hacer un catálogo exhaustivo de los elementos de la arquitectura y de sus posibilidades, y no hace falta que les diga que columnas, muros, techos y pisos no son los únicos, ni tampoco los más importantes o los más comunes, los más usuales, con elementos con los que contamos como arquitectos o arquitectas para desarrollar y construir las ideas. El lenguaje de la arquitectura es, como el literario, extremadamente dinámico y está expuesto a un constante enriquecimiento, a su ilimitada expansión. Me tomo una pausa para tomar un sorbo de agua, perdón. Y con esta pausa llegamos a la persona de la cual hoy celebramos un día muy especial. Como en tantas otras cosas, Le Corbusier, nuestro superhéroe moderno, cuya obra celebramos hoy con un aniversario de ser protegida, clasificada por la UNESCO. Le Corbusier ha contribuido muchísimo al enriquecimiento del lenguaje de la arquitectura. Lo hizo de forma notable. No intento que esto sea en lo más mínimo una clase de historia, pero ver un proceso de enriquecimiento del lenguaje que es muy, muy, muy fuerte y muy poderoso. En los años 20, Le Corbusier formuló sus famosos 5 puntos para una nueva arquitectura, con los que le puso nombre propio a una serie de elementos, muchos de ellos ya conocidos, pero a partir de entonces cobraron nuevo sentido, transmitieron ideas nuevas de forma clara y extremadamente precisa. Las columnas pasaron a llamarse pilotis, y las ventanas, a las que llamó fenêtre à longueur, ventanas apaisadas o ventanas alargadas, dejaron de ser aperturas en el muro de la fachada para extenderse horizontalmente de un lado a otro, y así proveer una iluminación más efectiva y mejor repartida al interior del edificio. Sus diagramas y sus dibujos lo demuestran sin necesidad de mayores explicaciones. Las vertical pasaron a ser delgadas membranas en las que las aberturas se practicaban buscando el justo equilibrio entre las necesidades de las estancias o de las funciones del interior
y la estética compositiva que perseguía Le Corbusier. Cuando era posible, esa delgada membrana era completamente de vidrio, un elemento al que Le Corbusier bautizó como el pan de verre, un plano de vidrio, o quizás la mejor traducción sería un muro acristalado, un muro de cristal. En los años 20 y 30, sobre todo en sus edificios públicos, desarrolló estas fachadas con muros acristalados en cuanto oportunidad tuvo. Y lo llevaron a concebir un cerramiento hermético que él llamó a respiración exacta. Es decir, que por entre las capas de este cerramiento podía circular aire que permitiera la ventilación del interior por medio de mecanismos mecánicos en forma precisa y exactamente calculada. La idea, que hoy conocemos bastante bien, era correcta en teoría, pero dio unos resultados horrorosos. El cerramiento hermético sin posibilidad de ser abierto, de la fachada vidriada expuesta a la incidencia solar, convirtió el interior de algunos edificios, como el de la Armée de Salud, no me sale el nombre en castellano, bueno, Armée de Salud o Cité de Refuge. Ejército de Salvación. Ejército de Salvación. Muchas gracias, Julio, creo que fue, ¿verdad? Bueno, convirtió el interior del Ejército de Salvación en un verdadero infierno. Y muy pronto esto debió ser paliado. O sea, aquí vemos una imagen del proyecto original y luego con elementos paliativos, permitiendo que se incorporaran aberturas abatibles o corredizas, operadas manualmente, a los cuales más tarde se le agregó nuevamente unas pantallas protectoras para reducir la incidencia solar. El revés que su pan de verre produjo no amedrentó a Le Corbusier, quien, como de costumbre, huyó hacia adelante, no hacia atrás, no regresó al muro con ventanas, o al muro con aberturas. De hecho, prosiguió con su proyecto de desmantelar el muro tradicional, el muro portante y protector con aberturas para iluminar y ventilar. Para proteger la superficie vidriada de la excesiva incidencia del sol o de la luz solar, concibió, o mejor dicho, adoptó como suya, porque no la concibió él, la idea del brise-soleil o del parasol, algo que ya estaba en práctica en otros edificios del mundo. Pero él le dio un nuevo nombre, él le puso nombre, es como si hubiera parido, si me permiten la expresión. Le puso ese nombre, lo bautizó. El brise-soleil, o parasol, es una pantalla reticular de elementos verticales y horizontales, generalmente de hormigón, pero no siempre, que filtran o modulan la entrada de luz y así los efectos indeseados de los rayos solares sobre la fachada compuesta de cristal del pan de verre. Poco más tarde, los parasoles se integraron a la estructura del edificio y en ciertos climas adquirieron escala monumental, pasando a ser protección, estructura e imagen misma del edificio, todo en forma simultánea. A medida que su arquitectura evolucionaba hacia una línea un poco más expresiva, más libre y exuberante, con la incorporación de volúmenes de planta curvilínea, como es el caso del Carpenter Center en Cambridge, esos mismos parasoles sirvieron para hacer ajustes dimensionales, es decir, para poder gestionar la profundidad del volumen curvado cuando quedaba expuesto a la incidencia de los rayos solares. Y aquí los vemos, ingresan al interior del edificio en una forma diferenciada, para poder acomodar la curva del volumen principal. Pero cuando la orientación no era crítica, cuando no era necesario protegerse del sol, es decir, que no se necesitaba profundidad para acomodar un parasol, en estos mismos muros acristalados, pan de verre, hicieron su aparición los ondulatoires, onduladores, láminas verticales de hormigón, como se ven en los dos edificios del Carpenter y de la Tourette, o a veces de otro material, como si se trataran de carpinterías
que enmarcan los paneles de vidrios, estos paneles que están fijos y sirven para cumplir ampliamente con los requisitos de proveer iluminación natural al interior del edificio. Pero aún quedaba resolver el problema de ventilación, la otra función tradicional de una ventana, que es iluminar y ventilar. Y sabemos bien que no necesitamos la misma superficie de ventana abierta para ventilar una estancia que la que necesitamos para iluminar esa misma estancia. Entonces, Le Corbusier concibió, dejó surgir los aéreateurs, los aereadores o ventiladores, finas franjas, también encerradas por estos ondulatoires, por estas láminas verticales de hormigón o de otro material, que en lugar de vidrio transparente encierran un dispositivo que permite la ventilación del interior de forma estudiada y calculada, generalmente de forma cruzada, evidentemente. Muy oscuro se ve en el caso de la Tourette los aéreateurs, aquí estos rotan, y en la derecha en el caso de la Maison du Brésil. Es claro que esta franja podría haber estado compuesta de un marco metálico o de madera y tener un alma vidriada para no alterar la continuidad del muro vidriado. Pero esto no corresponde con la mentalidad de Le Corbusier y no responde con el espíritu del proyecto de descomposición total del rol o de los roles que tenían el muro y las ventanas tradicionales. Así que si el vidrio ilumina, es fijo y deja entrar la luz, los aéreateurs deben ser opacos, de madera o de aluminio. Es una función completamente distinta que la que tiene el vidrio. Es decir, son de otro material. Con esto dio la puntada final al proceso desmantelador del muro tradicional, portante y con aberturas. Todas sus funciones y todos sus roles, todas las funciones del muro portante con aberturas, fueron descompuestos uno a uno y reemplazados por nuevos elementos a los que Le Corbusier le fue poniendo sucesivamente un nombre, enriqueciendo así el lenguaje. En Poética del Espacio, Poétique del Espace, Gaston Bachelard dice que el poeta, en la novedad de sus imágenes, es siempre origen del lenguaje. Es una cita que creo muy pertinente para hablar de Le Corbusier. A lo largo de su carrera, desde el sistema domino y pasando por los pilotis, la planta libre, el brise-soleil, la fachada libre, el ondulatoire, aéreateur y tantos otros, como la creación de un sistema de medidas acorde a la escala humana, el modular, Le Corbusier ha extendido y ampliado el lenguaje arquitectónico de una forma notable. Hoy a menudo hablamos Le Corbusierano, es decir, un lenguaje hecho de palabras y postulados que emanaron de ese proceso. Creo que es una de, por supuesto, no las más importantes contribuciones de Le Corbusier de darnos palabras, pero es una parte integrante de lo que fue su obra total y que hoy celebramos. Volvemos a los elementos del lenguaje en forma más genérica, a los muros, las columnas, ventanas, techos. En tanto, palabras sueltas no tienen la más mínima relevancia. Se convierten en relevantes cuando logran escribir el proyecto o construir la idea arquitectónica a través de relaciones que se establecen o se generan entre ellas. Por ejemplo, una secuencia de muros de mampostería no tiene un valor significativo en sí mismo, lo más mínimo. Pero para poner un ejemplo, como ejemplo, la capilla funeraria de Malmy, de Alvar Aalto, en este edificio, Aalto pone en ejercicio, es un ejercicio de una maravillosa secuencia espacial utilizando un único elemento que se repite, se multiplica, se pliega y es perforado como el muro de mampostería. Dos largos muros guían el acceso hacia cada una de las capillas de forma independiente. Pero las tres capillas, las dos marcadas y esta, están todas generadas
a pesar de ser independientes por el mismo ADN formal. Son casi cuadradas y están definidas por muros que se ensamblan unos con otros y tienen aberturas practicadas en lugares muy precisos. Pero sobre todo, se pliegan para definir las entradas y definir cómo se accede y cómo se circula a en cada uno de estos espacios. Es a través de esos muros y de cómo se operan las formas de esos muros que Álvar Aalto genera el espacio. Hubiera sido muy distinto si este muro hubiera estado todo completo y tuviéramos una sola forma. Pero el pliegue de ese muro que generan estos espacios crean el ADN mismo de las capillas, crean todos estos espacios intermedios, privados, íntimos, que en una capilla funeraria son fundamentales, y eso se hace a través de la utilización o del entendimiento de cómo operar con un único elemento de la arquitectura como es el muro. Otro ejemplo, por demás conocido, es el proyecto de Álvaro Siza, las piscinas en Lessa de Palmeira, y aquí los muros de hormigón, que se ven por aquí arriba, trabajan en complicidad con los elementos naturales y con la ruta costera, generando una secuencia de espacios que incluyen las funciones utilitarias, como el vestuario, servicios y todo lo demás, y al mismo tiempo con el mismo elemento formal, el mismo tipo de palabras, genera una gran variedad de piscinas de agua de mar, con todo tipo de situaciones posibles. Todo estaba allí, ya en la naturaleza misma todo estaba preparado, pero los muros que insertó Álvaro Siza, que plegó, que dobló, que relacionó uno con otro, condujeron el espacio y redefinieron el lugar. Un solo elemento que al relacionarse con sí mismo crea una secuencia espacial que no existía, pero que aprovecha toda la potencialidad del espacio que ya estaba allí. Otro ejemplo de relaciones entre muros, para mí uno de los más interesantes en este aspecto, es el Capitolio de Dhaka de Louis Kahn en Bangladesh. En los años 60, Kahn fue contratado por el gobierno de Bangladesh para proyectar el centro gubernamental de la capital de Bangladesh, Dhaka. El edificio del Capitolio, el Parlamento, es una de las obras más importantes de Kahn, en las que, como es natural, recurrió a lo que fue su lenguaje, el uso de formas geométricas, que es una de las características de su obra, y que en este edificio alcanza un verdadero cenit, ¿no? de una gran sofisticación. Como sabemos, Bangladesh es un estado islámico, por lo tanto, el Capitolio debía incorporar una mezquita, y como también seguramente sabemos, las mezquitas deben estar orientadas hacia la Meca. Bueno, en este sitio y en este complejo no parece haber nada, no puse una imagen más grande, pero no parece haber nada que impidiera alinear la totalidad del complejo del Capitolio, siguiendo la línea de la Meca, la orientación de la Meca. Pero aquí Kahn, aprovechándose en las características distintivas de su lenguaje formal, inserta en el extremo sur del complejo un volumen circular. Y generando la mezquita con volúmenes circulares, la ubica de forma tal de que pueda girar sutilmente del eje central para orientarse hacia la Meca. Es decir, que sobre este elemento circular rota con estos círculos de una forma muy distinta que hubiera podido hacerlo con el volumen cuadrado, que es en realidad el volumen principal de la mezquita. Lo otro son tragaluces enormes. Ignoro si diferenciar lo gubernamental de lo religioso era o no era un requisito. La verdad es que no sé la respuesta, pero estoy muy inclinado a dudarlo. En todo caso, creo que lo que aquí hace Kahn es algo muy sutil y al mismo tiempo muy fuerte. Y no deja dudas de
para mí, acerca de la intención tácita o velada de desligar lo terreno, lo gubernamental, de lo divino, lo religioso y espiritual. La arquitectura, para mí, a través de estos elementos, lo manifiesta con una contundente claridad. Volvemos a Le Corbusier por unos minutos. Años antes, muy cerca de allí, Le Corbusier había proyectado el Capitolio, o la Asamblea de Chandigarh, uno de los edificios más poderosos y emblemáticos de su producción. Adentrarse en las imágenes del edificio es una excursión de gran escala al lenguaje corbusieriano. Es un edificio que no conozco personalmente, pero de todos creo que es el que más me gustaría visitar, de todos los que no conozco hasta ahora. Hay pilotis y brise-soleil, parasoles de todas formas y tamaños, que organizan de forma diferenciada cada uno de los volúmenes de los que consta el complejo. Cada uno tiene su orientación, todas grillas distintas, volúmenes distintos, para articular y organizar los distintos componentes o cuerpos que conforman este complejo monumental. El elemento distintivo, sin embargo, es la sala del Parlamento, que tiene una forma similar a la de una usina nuclear y que está definida por un muro continuo de hormigón de perfil hiperboloide, tiene una curva hiperbólica, y es el único elemento murario. Todo lo demás está sostenido y articulado por medio de columnas y pilares. Algunos tienen dobles funciones, como por ejemplo ser pilares o elementos estructurales y ser también un parasol. Pero si miramos en detalle, observamos que la planta baja, la planta principal, hay un collar de columnas que se desarrolla en forma paralela a este muro y que se desentiende de la grilla del espacio fundamental en el cual emerge o está plantado este volumen. Yo no creo que un ingeniero o un arquitecto le resultara muy difícil resolver aspectos funcionales o estructurales de la colisión, por llamarlo de una forma, entre la grilla ortogonal de columnas de este volumen amplio, vacío, y la inserción del volumen de planta circular sin recurrir a este collar de columnas. Creo que estructuralmente es algo totalmente factible. Pero es que el rol de las columnas aquí no es estructural. Cumplen un rol fundamentalmente arquitectónico. Operan la transición entre las dos geometrías, reforzando la fuerza formal del volumen de la asamblea, creándole un espacio, un ámbito propio en el cual emerger y crecer, emerger y plantarse. Los elementos del lenguaje, las palabras que usa Le Corbusier, en este caso muros, columnas, incluso capiteles de hormigón, se apoyan entre sí para intensificar la experiencia espacial de este espacio, volumen vacío, invadido por una usina nuclear como el lugar en el cual se generan las leyes y el lugar o las reglas que rigen esta sociedad. Creo que es un elemento muy fuerte, una forma muy fuerte, sutil y fuerte, y bastante explícita quizás, de resolver este problema por parte de Le Corbusier en cuanto al uso del lenguaje arquitectónico. Vamos llegando al final, poco a poco. Y para terminar, hoy quisiera terminar con uno de los que para mí es uno de los ejemplos más claros y acabados del diálogo o relación que existe o que se puede desarrollar entre elementos básicos, los elementos básicos del lenguaje arquitectónico. El pabellón alemán en Barcelona de Mies van der Rohe, una verdadera joya, una obra total en el sentido que hablábamos la semana pasada cuando hablé del puente de Enric Miralles y Carme Espinosa. No voy a hablar de para qué sirve el pabellón, ni de su historia, sino de la materia de la que está hecha en el contexto de esta presentación.
es decir, de sus elementos arquitectónicos, que son muy, muy pocos. Less is more, diría el maestro, ¿verdad? Menos es más. El pabellón está hecho de unas pocas columnas, 8 para ser precisos. Vamos por aquí, 2, 3, 4, muy simple la grilla de columnas, y también por un número reducido de muros de solo 2 materiales distintos, aunque tengan diversas características particulares, y también los muros de distintos materiales y distintas texturas, los distintos materiales, y también consta el pabellón de superficies horizontales. Podríamos decir que se trata de un lenguaje de puntos, líneas y planos, estrictamente ortogonales, el ABC más básico de la arquitectura. Estos elementos dialogan entre sí casi sin tocarse. Las columnas de acero cromado son la estructura portante del edificio y están organizadas en una grilla ortogonal, grilla que no es perceptible en lo más mínimo y que se disuelve en medio de reflejos y transparencias. Es más, es reprimida o invisibilizada por los muros, que son los planos verticales que atraviesan el espacio, escondiendo y revelando las columnas, pero nunca la grilla total, y fragmentando ese espacio, pero al mismo tiempo definiendo áreas diferenciadas. Es un espacio marcado por una gran asimetría y un gran dinamismo espacial, en el que predominan sobre todo perspectivas diagonales, pero también las perspectivas rasantes. Es decir, que el ojo o la mirada solo logra escapar o encontrar sosiego, ya sea mirando diagonalmente, como en las 2 imágenes anteriores, o pegándose al ras de los muros y siguiendo la línea de perspectiva que comandan esos muros. Es la única forma de encontrar un fin, que la mirada pueda llegar a algún lado antes de toparse con un nuevo muro en el sentido transversal. Los planos horizontales son 2, entre los que están atrapados los muros y las columnas, nada sobresale. Y estos 2 planos horizontales parecen establecer un diálogo de opuestos. Un plano reflejante a nivel del suelo y otro opaco que cubre el espacio interior donde conviven precisamente los muros y las columnas. Estos 2 planos tienen unas dimensiones bastante similares y una proporción que es casi idéntica, no idéntica, pero muy parecida. Pero esta cubierta parece como haberse deslizado. Y al deslizarse, ha abierto una parte del espacio delimitado por los muros que contienen el edificio o el pabellón. Allí, al deslizarse la cubierta, la superficie del suelo vuelve a ser reflejante, un eco de lo que se ve en el otro plano, invitando al mismo tiempo al cielo y a la naturaleza a ser parte íntegra, a entrar dentro del edificio. Los materiales, columnas cromadas, mármoles pulidos y muros de cristal, multiplican y expanden el espacio en un juego de sutiles reflejos y transparencias, casi imperceptibles, pero absolutamente presentes. Solo el piso y los cerramientos que marcan los límites del edificio absorben la luz y dibujan sombras que no hacen más que exaltar la espléndida y calculada luminosidad y dinamismo del interior. Poco importa la función específica del pabellón, para qué sirve, qué es lo que era, cuál era su función, y tampoco importa la función específica que cada elemento cumple, las columnas, los muros, el techo. La clave, y siempre en el contexto de esta presentación, está en la función arquitectónica que tienen estos elementos entre sí, cómo se relacionan y cómo generan el espacio. En este caso, en este edificio, y en mi muy humilde opinión, se trata de una lección magistral de cómo operan los elementos del lenguaje arquitectónico. Además,
todos seguramente coincidiremos en que se trata en una obra maestra en todo sentido, especialmente por el discurso arquitectónico que revela esta obra emblemática del siglo XX. Precisamente con esta imagen y con este discurso, me gustaría empezar la semana próxima con la tercera presentación de esta serie. CATBA TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.